Saludos mortales, amigos y hermanos en la fe. Les saluda por acá su amigo Amos Hidalgo Acosta. Y en esta hora quiero hablar rápidamente acerca del Deutero Isaías, trayendo como una lectura recomendada Profetismo en Israel de José Luis Sicre. Estaremos hablando del segundo Isaías y usted lo puede encontrar en este libro de la página 335 a la página 339. Así que, sin más, vamos para allá. ¿Por qué hablar de un segundo Isaías? Porque todo el libro de Isaías, la crítica literaria ha determinado que por lo menos existen tres capas redaccionarias. Del capítulo 1 al capítulo 39 se le atribuye al primer Isaías, del capítulo 40 al capítulo 55 al segundo Isaías, y el resto del libro se le atribuye al tercer Isaías o al trito Isaías. Acerca de la persona del Deutero Isaías, fíjese que no hay ningún dato. Sicre dice que es un profeta anónimo del exilio, considerado por muchos el mayor profeta y el mejor poeta de Israel. Sin embargo, pues no nos ha dejado ni un solo dato de su vida. Muchas cosas se han dicho acerca de él, pero pues no es nada seguro porque al final todo es conjetura. Acerca de su ministerio, estamos en las mismas. Algunos dicen que nació en Babilonia y que terminó allí su actividad profética. Según otros, volvió a Jerusalén. Otros piensan que siempre vivió en Jerusalén o en Judá. Algunos incluso han situado su actividad en Fenicia o en Egipto, etc. Pero como bien va a decir Sicre, todo esto no pasa de ser mera conjetura. Por lo tanto, nos demuestra que no debe ser la biografía el principal punto de apoyo para entender la obra del profeta, sino más bien el mensaje que tuvo y también la importancia de su mensaje al ser recibido por el pueblo, porque de hecho los capítulos 40 al 55 se le conocen como el libro de consolación, porque sirvió precisamente para eso, para dar consuelo al pueblo exiliado. Hablemos acerca de la época del profeta. Basándonos en la mención de Ciro, podemos fechar el contenido de estos capítulos del 40 al 55 entre el año 533, cuando Ciro comienza sus campañas triunfales, y el año 539, fecha de la rendición del Babilonia. Por lo tanto, la actividad del Deutero Isaías se desarrolla en los años anteriores a esta victoria, al año 539 a.C. Aquí entramos ya a la importancia de la teología del profeta. Había un sentir común en el pueblo, tanto los que estaban en Palestina, los que se habían quedado en Jerusalén, como los que estaban lejos ahora de la tierra prometida y se encontraban exiliados, expatriados en Babilonia. La deportación de 597 nunca fue asimilada por los judíos. Obviamente ellos esperaban regresar a su tierra. Pero esta ilusión se quebró en el año 586, cuando un nuevo grupo de compatriotas fue trasladado junto a los canales de Babilonia. Esto lo podemos también atestiguar en los escritos de Jeremías. ¿Sí? Jeremías capítulo 51 nos habla precisamente de este deseo que había en el pueblo de odio y de venganza hacia el pueblo opresor, también de nostalgia de estar lejos de la tierra prometida y también de las ansias de liberación. Todo esto provocaba en sí una crisis de fe y una crisis de esperanza en el pueblo. Ellos tienen que hacer una relectura teológica de su realidad. Es decir, Dios nos abandonó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la alianza y el pacto que teníamos con Él? ¿Será que ahora Marduk, el Dios del pueblo opresor, es el Dios vencedor? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la liberación suceda, ¿a quién deberemos atribuirla? A Yahvé, que es un Dios de un pequeño grupo de exiliados, o a Marduk, el Dios del nuevo imperio. Pues precisamente a manera de responder a estas interrogantes que están allí en la efervescencia del sentir del pueblo,
es que escribe el profeta, el segundo Isaías. Los capítulos 40 al 55 son conocidos como libro de consolación, debido a sus palabras iniciales. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Ahora, ¿en qué consiste el consuelo de Dios a través del profeta? Número uno, en que habrá una liberación de Babilonia y habrá un regreso al pueblo a la tierra prometida. Una especie de un segundo éxodo, semejante al primero cuando se encontraban en la esclavitud en Egipto. Pero también, por otra parte, el consuelo radica en que Dios promete que habrá una reconstrucción y una restauración de Jerusalén. ¿Cuál es la importancia del mensaje? El segundo Isaías dio una nueva esperanza a los desterrados ante la victoria de Ciro. El segundo Isaías anunció el fin del exilio y el reinado universal y definitivo de Yahvé, mensaje contenido en el libro de las consolaciones de Israel. La pregunta que está en el aire es, ¿está Dios detrás de la historia? A esto es lo que tiene que llegar el pueblo, a concientizar que efectivamente Dios está con ellos aún en medio del dolor. Que Dios no los ha abandonado, sino que Dios está con ellos, acompañándolos, que al final de cuentas Dios está detrás de todo. Y es precisamente en las palabras del segundo Isaías que entendemos, o que el pueblo de Israel entendió, que aún detrás de Ciro estaba Dios, colocando a Ciro como el ungido, como el escogido de Dios. Otra cosa también que el profeta ataca frontalmente es esta dualidad persa que existe, Ahura Mazda y Angra Mainyu, entre el bien y el mal. Es decir, ¿es más poderoso Marduk que Yahvé o cómo está el asunto aquí? Entonces, en el capítulo 45, versículos 5 al 7, el profeta dice que solamente existe un Dios y que tanto lo bueno y lo malo ha venido de la misma fuente que es Dios. Algo así como lo que encontramos en el libro de Job. Por lo tanto, no existe una dualidad, sino que todo viene de Dios. Es decir, que Dios no abandonó al pueblo. Dios sigue estando presente aún en medio del dolor que está pasando y el sufrimiento que está viviendo el pueblo de Dios. Y este es el aporte muy importante del profeta. Ver y entender a el pueblo de Israel como un siervo sufriente. En la primera parte del capítulo 40 al 48, el personaje principal es Ciro. Y en la segunda parte del capítulo 49 al 55, el personaje principal es el siervo. El siervo desempeña en la segunda parte un papel semejante al de Ciro en la primera parte. Ciro debe traer la salvación temporal, es decir, la liberación del pueblo, mientras que el siervo trae la salvación eterna, el consuelo perpetuo de Sión. Mientras que Ciro basa su actividad en el poder de las armas, el siervo, modelo de debilidad y de no violencia, solo cuenta con el poder del sufrimiento. Es decir, que parecieran ser personajes contrarios, el siervo y Ciro, ¿sí? En este caso es entendido que el siervo es el pueblo que está sufriendo el exilio. Por lo tanto, no es de extrañar que posteriormente el cristianismo hará una relectura teológica en el siervo sufriente del segundo Isaías y entenderá que aquí también hay una sombra y un tipo de Cristo. Así que aquí vamos llegando al final. El aporte que aquí da el segundo Isaías es el valor redentor del sufrimiento. Pareciera que en el designio de Dios no había otro camino de redención para el pueblo de Israel. Y esto lo entendemos porque fue gracias al exilio y fruto del exilio que el pueblo pudo dejar toda la idolatría que traía consigo durante siglos. En los cantos del Deutero Isaías llegamos a una de las cumbres teológicas del Antiguo Testamento. Nunca se había hablado tan claramente hasta entonces del valor redentor del sufrimiento. Es por eso que el cristianismo después verá aquí
una clara profecía de Cristo como el siervo sufriente. Saludos y paz.